Pasaré a presentar el tema que tenemos para esta noche. Aunque el Centro Nacional de Trasplantes tiene una oferta educativa amplia, quisiera concentrarme en esta ocasión en hablar sobre el diplomado para la formación de coordinadores de donación de órganos y tejidos, un tema y un esfuerzo que ha hecho el Centro Nacional de Trasplantes a lo largo de más de 8 años. Hablar hoy del Sistema Nacional de Trasplantes y no tomar en cuenta a los coordinadores de donación sería un sinsentido, pero hace 8 años, cuando en Senatra nos planteamos el desarrollo de un programa de este tipo, pues en el ambiente privaba cuando menos una confusión sobre el papel del coordinador. Yo estoy convencido de que el diplomado y la formación de coordinadores de donación se ha constituido en una punta de lanza para la modelación del Sistema Nacional de Trasplantes. A fin de explicar este punto de vista, quisiera compartir con ustedes alguna información que nos conduzca a revisar esta afirmación. Para ello, les presento algunos datos globales de la actividad en el mundo. Miren ustedes, en los últimos años tenemos una actividad a nivel mundial más o menos de 100,000 trasplantes, en el 2010 fue de 106,000. Y si analizamos aquellos países que tienen por su población numérica alguna importancia, tenemos el caso de Estados Unidos, donde se ha registrado una modesta descenso. En países como Canadá las cosas permanecen prácticamente iguales. Si ustedes revisan la actividad en la India, se registra ahí un descenso. El caso de China es similar. Y solamente en algunas otras regiones, como el caso de Australia, hay algún aumento, pero, y en la Unión Europea, por supuesto, pues también hay alguna actividad que se está sosteniendo, pero lo que yo quiero traerlos su atención es a la actividad en América Latina. En América Latina, en los últimos años, se ha registrado, 2009 al 2010, un incremento del 15% en la actividad global. Por supuesto que esta actividad se puede explicar por el esfuerzo de una serie de países. Destacan Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia y, por supuesto, nuestra contribución, México, a esta actividad. ¿Cómo es que se explica entonces que en la región de América Latina hayamos logrado impactar de esta manera? Bueno, la figura del coordinador de donación es una figura que ha nacido, ya lo comentó aquí el doctor Dipkuri, de las políticas que existen en algunos países, pero en particular en España. Este liderazgo que ha ejercido España se ha venido a concretar en una red consejo iberoamericana que abarca todos los países de América Latina, con excepción de los de habla inglesa, Portugal y España. Y este organismo, la red consejo, ha venido funcionando ya desde hace varios años. En el margen derecho pueden ustedes ver al doctor Rafael Matesanz, presidente de esta organización, y la actividad que se ha desarrollado en los diferentes años, incluso la celebración de un evento, de una reunión aquí en México en el 2008, presidida por el doctor Dipkuri, y el organismo, la red consejo, ha emitido una serie de recomendaciones y políticas en las cuales una de las más destacables, además de combatir, detener el turismo de trasplantes, ha sido el buscar la autosuficiencia. Y para ello se han emitido estas 13 recomendaciones de la red consejo sobre cómo encarar el problema de la falta de órganos y tejidos. Destaco en el número 2 el papel de la formación de profesionales responsables, los coordinadores de donación o coordinadores hospitalarios para los procesos de donación. Esta política fue plasmada en el programa de acción específico del Centro Nacional de Trasplantes y en el periodo 2007-2012, y pueden ustedes ver cómo en el segundo nivel se contemplaba la capacitación de coordinadores, la integración de las redes de hospitales procuradores y trasplantadores, y cómo esto se debería de acompañar con acciones de regulación apoyados en tanto los centros estatales de trasplantes, las coordinaciones institucionales y por supuesto los comités internos, y que como en nuestra proyección en el 2007
preveíamos un aumento en el número de donación de órganos y tejidos. Pero regreso a reforzar la idea de que esto dependía precisamente de atender la complejidad del proceso de donación. En nuestro diagnóstico inicial nosotros decíamos que los dos procesos, por un lado, el requerir un trasplante y su realización, tenía que encontrar un punto un punto común en el cual los eventos que conducen a la donación de un órgano pudiesen contar tanto de un lado como del otro con personal capacitado. Reconocíamos en el 2007 la presencia de cirujanos y de intensivistas y enfermeras altamente capacitadas en ese rubro, pero también decíamos que había una carencia de personal capacitado para la conducción del proceso de donación, porque con frecuencia se veía el proceso de donación como un proceso pasivo en el cual la familia en el hospital tenía que asumir algún tipo de responsabilidad para que los órganos pudieran llegar, y en nuestro análisis, en nuestra visión, nosotros decíamos el proceso debe ser un proceso activo que va del hospital hacia la familia en la búsqueda y análisis de la identificación temprana de aquellas personas que han perdido la vida, en su evaluación médica de laboratorio, clínica, que permita en todo caso plantear a la familia la solicitud de la donación y la conducción de todo el proceso en su complejidad. El proceso debía ser un proceso permanente que tenga personal capacitado y asignado con un programa que incluya indicadores de calidad, algo que todavía nos falta por hacer con mayor énfasis en nuestro país, con supervisión, con evaluación, que esté integrado con personal que cuente con capacitación y no de cualquier persona que se sienta que ese campo le pertenece, y que mantenga programas de educación médica continua. Teníamos muy claro entonces, y lo seguimos afirmando, que por un lado la actividad del cirujano de trasplantes y de los médicos que le acompañan al paciente en todo este proceso era uno, pero debía de ser independiente, debía de mantener una sana distancia del proceso de la donación, del acercamiento a la familia, ya que ahí se conjuntaba o se podía potencialmente presentar un conflicto de intereses, y por lo tanto, atendiendo este problema de la ética, la figura del coordinador de donación se hacía una figura de carácter indispensable. Por eso nuestro mensaje desde el año 2007 era la necesidad de crear grupos de trabajo para la donación de órganos y tejidos, dirigidos por un médico coordinador de donación, con apoyo de personal de salud, enfermeras, trabajadoras sociales, y que estos servicios deberían de responder a la autoridad del hospital. Pero alguien por ahí ha dicho, pero es que hay otros factores que explican que en estos países que se han revisado se presenten estos números favorables de donación, el papel del coordinador de donación no es de tal peso, así que comparto con ustedes algunas otras hipótesis de trabajo. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva pueden ustedes ver en el eje de las Ys el número de donadores, y en el eje de las X el índice de desarrollo humano. Como ustedes pueden ver, España y Portugal, que se encuentran hasta arriba, por arriba de los 35 casos de donación por millón de habitante, son superadas por países como Francia, Estados Unidos, Irlanda en su índice de desarrollo humano. Luego entonces aquí el índice de desarrollo humano no es predictivo, la correlación no se establece. Si analizamos el Producto Interno Bruto, van ustedes a encontrar que hay varios países que superan a España y a Portugal en cuanto a este factor, Producto Interno Bruto, y que, sin embargo, estos países siguen manteniendo altos números de donación. El caso del gasto en salud, bueno, es sorprendente el lugar que, como todos sabemos, ocupa Estados Unidos o países como Francia y Alemania, y que España y Portugal, a pesar de ello, no se despliegan, no hay una correlación que pudiera explicar el número de resultados, tampoco lo hace la educación por sí misma, y donde encontramos ya una primera diferencia es en cuanto cuando se comparan sistemas integrados de salud. México se encuentra en la gráfica de no tiene un sistema integrado de salud, y España y Portugal se encuentran en el grupo del sí, y que se correlacionan con cifras altas en cuanto a donadores de órganos. Y finalmente, cuando se evalúa la presencia de coordinadores de donación, ustedes pueden ver cómo hay una correlación, y España y Portugal quedan hasta arriba con una correlación lineal que explica en gran medida o aporta para validar esta hipótesis.
En nuestro país, cuando hacemos un análisis, me refiero ahora a la experiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos los hospitales que reportan una actividad importante tienen la característica de contar con coordinadores de donación y aquí ya se ha hablado a nivel general sobre los hospitales que existen en nuestro país y que tienen licencia para actividad. Sobre estos quisiera regresar a comentar algunas de las diapositivas que se han presentado por el doctor Martínez. En el análisis de la actividad de córneas, la explicación en gran medida de este rompimiento e inversión de la actividad de obtener tejido corneal a partir de hospitales nacionales y no de la importación de bancos, se explica en gran medida por la presencia de nuestros coordinadores de donación. Estos hospitales que aquí se presentan tienen la característica de tener o coordinadores de donación o vínculos con hospitales que tienen coordinadores de donación. Por cierto, representan estos 10 el 45% de la actividad global. Y en el caso del trasplante renal la situación es igual. Estos hospitales que podemos ver en la gráfica tienen la característica de contar con coordinadores de donación. Así que esta política, la política de implementar coordinadores de donación en nuestro país nos ha dado estos resultados. Si colocáramos o pensáramos por algún momento que revisar el pasado tiene de atractivo, poder ver hacia adelante, nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué sigue? En este triángulo yo he puesto en el vértice superior la actividad de trasplantes y del lado izquierdo pueden ustedes ver el problema de la donación. Falta por hacer, hay que fortalecer, pero ahí está ya una respuesta. Del otro lado, lo que nos queda, la otra vertiente de nuestro triángulo es la necesidad de uniformar criterios. Necesitamos uniformar criterios en cuanto a indicación de trasplante y características del donante. Solamente en esta medida podremos hacer evaluación y medición, podremos hacer comparaciones y aspirar a un proceso de calidad. Muchísimas gracias por su atención, es todo lo que traía.